Existe una ley espiritual que te encadena a cada persona con la que te has acostado. Es un lazo invisible y podría ser la razón por la que tu vida ahora mismo se está desmoronando y no entiendes por qué. ¿Te has preguntado alguna vez por qué no puedes dejar de pensar en un ex, incluso años después de que todo terminara? ¿Por qué de repente, en mitad del día, te asalta un recuerdo, una sensación, casi como si estuvieran en la misma habitación? ¿Crees que es nostalgia? ¿Crees que es tu mente jugándote una mala pasada? Pero no lo es. Es un síntoma espiritual. Esa sensación de estar atascado, de repetir los mismos errores en cada nueva relación. Esa sensación de que te falta una parte de ti, de que algo se rompió por el camino y nunca volvió a ser igual. No está en tu cabeza, está en tu espíritu. Hay un silencio casi absoluto sobre este tema en nuestras iglesias, en nuestros círculos de amigos. Se nos dice que pidamos perdón, que pasemos página, que el tiempo lo cura todo. Pero, ¿y si no es verdad? ¿Y si el perdón no es suficiente para romper la cadena? El mundo te dice que el sexo es algo físico, un acto sin más consecuencias que las biológicas. Pero esa es la mentira más peligrosa que el enemigo ha susurrado a nuestra generación. Porque cada encuentro sexual es una transacción espiritual, una fusión, un pacto. Y cada pacto que haces fuera del diseño de Dios deja una cicatriz, una puerta abierta, una cadena que te ata al pasado y te impide avanzar hacia el futuro que Él tiene para ti. Y por eso estás aquí, porque en el fondo de tu alma sabes que algo no va bien. Sientes el peso de estas cadenas aunque no puedas verlas. Sientes cómo tiran de ti hacia abajo, cómo sabotean tu paz, tu alegría, tus relaciones. Estás cansado de luchar contra un enemigo invisible, cansado de sentirte fragmentado, usado y manchado por decisiones pasadas. Pero quiero que escuches esto con mucha atención. Hoy, esa lucha puede terminar. En este video voy a arrancarle la máscara a esta mentira. Te voy a revelar el nombre de esta ley espiritual, cómo funciona y por qué es la raíz de tantos problemas que has estado enfrentando en secreto, desde la depresión y la ansiedad hasta la incapacidad de conectar de verdad con tu pareja actual o con Dios. No te voy a dar una simple charla. Te voy a entregar un mapa para salir de la prisión en la que has estado viviendo. Vas a entender por qué sientes lo que sientes, por qué piensas en quienes piensas y por qué ciertos patrones de pecado parecen tener un poder sobrenatural sobre ti. Y lo más importante, te voy a mostrar paso a paso, basándome en la verdad inmutable de la palabra de Dios, cómo romper cada una de esas cadenas, una por una, nombre por nombre. Esto puede ser el video más importante que veas este año, porque no estamos hablando de mejorar tu vida, estamos hablando de recuperarla, de reclamar los pedazos de tu alma que pensabas que habías perdido para siempre, de volver a ser la persona íntegra, pura y libre que Dios te creó para ser. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que voy a revelarte no solo te va a abrir los ojos, tiene el poder de liberarte por completo. Pero esto es solo el comienzo. Lo que viene a continuación es aún más impactante. Antes de darte las armas para cortar estas ataduras, es absolutamente crucial que entiendas por qué este mecanismo espiritual es tan devastador. Necesitas ver con claridad cómo se forman estas cadenas, que la Biblia llama lazos del alma, porque el peligro no es solo que te aten a una persona de tu pasado. El verdadero horror es a que te da acceso a esa conexión. Ese lazo no es una simple cuerda, es una autopista de doble sentido. Y por esa autopista no solo viajan los recuerdos y las emociones, viaja su oscuridad, su ansiedad, su depresión, sus adicciones, incluso las maldiciones generacionales que operan en su familia. A través de ese lazo del alma, todo eso recibe un derecho legal para entrar y operar en tu vida. ¿Alguna vez has empezado a luchar con un problema que nunca antes habías tenido justo después de una relación? Ahora ya sabes por qué. Si crees que esto es grave, espera a escuchar lo siguiente. Si este mensaje ya está tocando algo dentro de ti, si sientes que necesitabas oír esto hoy, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Dale un me gusta a este video para que el mensaje llegue a más personas que están atrapadas en la misma lucha, sin saberlo. Y déjame un comentario contándome desde dónde estás viendo. Quiero saber que no estamos solos en esta batalla. Ahora que entiendes la gravedad de esto, que cada relación pasada ha dejado un ancla espiritual en tu alma, vamos a lo que realmente necesitas saber. Vamos a arrancarle la piel a esta mentira, capa por capa, para que veas el mecanismo de esta trampa con una claridad que te va a helar la sangre. Porque solo cuando entiendes cómo funciona el veneno, puedes encontrar el antídoto. Lo que voy a revelarte ahora son las 4 etapas de esta ley espiritual.
No es una teoría, es una descripción de la guerra invisible que se está librando por tu alma. La primera etapa es la fusión. Cuando la Biblia dice en Corintios 6 que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella, no está usando una metáfora poética. Está describiendo una ley espiritual tan real como la gravedad. Cada vez que tienes una relación sexual fuera del pacto matrimonial diseñado por Dios, se produce una fusión. Tu alma, tu espíritu, tu esencia se entrelaza con la de la otra persona. A esto lo llamamos un lazo del alma. Piensa en ello como dos velas que se derriten una sobre la otra. Al separarlas, es imposible que cada una se lleve solo su propia cera. Cada una se lleva un trozo de la otra y deja un trozo de sí misma. Eso es lo que le ha pasado a tu alma. Pero esta fusión es solo el primer paso. Lo que se transfiere a través de ella es lo que te está destruyendo. Y esto nos lleva a la segunda etapa, la transferencia. Ese lazo del alma que se crea no es un recuerdo bonito. Es una autopista espiritual de doble sentido. Y por esa autopista no solo viajan las emociones, viajan los espíritus. La depresión de esa persona, su ansiedad, su adicción a la pornografía, su ira incontrolable, la amargura de su corazón, incluso las maldiciones generacionales que operan en su familia. Todo eso recibe a través de ese lazo un derecho legal, una invitación formal, para entrar y operar en tu vida. ¿Te suena familiar? Quizás empezaste a luchar con una tristeza que no tiene causa aparente justo después de terminar una relación. O una ira que no reconoces como tuya. O de repente te ves tentado por pecados con los que nunca antes habías luchado. No te estás volviendo loco. Estás cosechando el fruto espiritual del árbol de otra persona, porque vuestras raíces se han entrelazado en la oscuridad. Y si crees que esto solo se aplica al contacto físico, estás a punto de entender una de las mentiras más grandes que el enemigo le ha vendido a nuestra generación. La tercera etapa es el engaño. Y es aquí donde millones de personas, especialmente hombres, pero cada vez más mujeres, caen sin siquiera darse cuenta. Estoy hablando de la pornografía. Crees que son solo imágenes. Crees que es una fantasía inofensiva que no le hace daño a nadie, pero espiritualmente estás haciendo exactamente lo mismo. Estás formando lazos del alma, no con las personas en la pantalla, sino con los espíritus demoníacos de lujuria, perversión y objetualización que están operando a través de ellas. Cada vez que consumes pornografía, abres una puerta de tu alma y le dices a esos espíritus: entrad, sentaos. Os doy permiso para que me contaminéis, para que retorzáis mi visión del sexo, para que destruyáis mi futura intimidad con mi cónyuge y para que me encadenéis a una fantasía que nunca podrá satisfacerme. Es un pacto espiritual que haces en la soledad de tu habitación y sus consecuencias te persiguen a la luz del día. Y cada uno de estos lazos, ya sean físicos o visuales, provoca la misma consecuencia devastadora en tu alma. Y esa es la cuarta etapa, la fragmentación. Cada lazo del alma que creas deja un pedazo de tu alma con la otra persona y toma un pedazo de la suya. Multiplica eso por cada pareja, por cada encuentro, por cada imagen que has visto. ¿Entiendes ahora por qué te sientes tan roto? ¿Por qué sientes que te falta algo, que no estás completo? No es tu imaginación, es una realidad espiritual. Tu alma está literalmente fragmentada, dispersa en los recuerdos y las vidas de otras personas. Por eso te cuesta tanto entregarte por completo en una nueva relación, porque no estás entero. Una parte de ti sigue encadenada a tu ex de hace 5 años. Otra parte está atada a ese encuentro casual que intentas olvidar. Otra parte está esclavizada a las imágenes que viste anoche. Estás intentando construir un futuro con los pedazos rotos de tu pasado, y es imposible. Tu capacidad de amar, de conectar, de ser íntimo, está secuestrada por los fantasmas con los que sigues unido. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que estos lazos no mueren con el tiempo. El hecho de que ya no pienses en esa persona no significa que la cadena se haya roto. Sigue ahí, activa, en el mundo espiritual, funcionando como un canal, una tubería abierta por la que la basura espiritual puede seguir fluyendo hacia ti. Es una herida que nunca ha cerrado y que sigue infectando todo lo que tocas. Y aquí hay algo aún más profundo. Estos lazos activos pueden sabotear las relaciones que Dios sí quiere para ti. Tu espíritu y el espíritu de una persona piadosa puede sentir la presencia de estas otras conexiones. Crea una barrera invisible, una falta de confianza, una incapacidad para conectar en el nivel más profundo, porque espiritualmente no estás solo.
Llevas a todos tus amantes pasados contigo a cada nueva relación. Tal vez estás viendo esto y piensas, bueno, no fue para tanto, o eso fue hace mucho tiempo. Pero déjame preguntarte algo, y quiero que seas brutalmente honesto contigo mismo. ¿Cuántas veces te has encontrado defendiendo a un ex que te hizo daño? ¿O repitiendo el mismo patrón destructivo con cada nueva pareja, como si estuvieras siguiendo un guión invisible? ¿Sientes que hay un techo de cristal en tu intimidad con Dios? ¿Una barrera que no puedes cruzar por más que ores, por más que te arrepientas? ¿Te has preguntado por qué, después de pedir perdón, sigues sintiéndote sucio, manchado, indigno? Es porque el perdón limpia tu historial ante Dios, pero no rompe automáticamente las cadenas que te atan al enemigo. Son dos cosas distintas. Respóndeme a una cosa en los comentarios, con una sola palabra. ¿Crees que la iglesia de hoy habla lo suficiente sobre este tema o está en silencio? Escribe habla o silencio. Quiero ver qué pensáis. Y si estás de acuerdo con el comentario de alguien, dale un me gusta. Ese me gusta es tu voz diciendo yo también pienso así. Pero entender el problema, por muy doloroso que sea, no es suficiente. Necesitas saber qué dice la palabra de Dios, la autoridad final sobre cómo se crean estos lazos. Y más importante aún, cómo te ordena Él que los destruyas. El mundo te dice que el sexo es una actividad recreativa. La sociedad te dice que es una expresión de libertad. Incluso dentro de algunas iglesias se ha reducido a una simple cuestión de moralidad, a una regla que no hay que romper. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice el arquitecto del alma humana sobre el acto más íntimo que dos personas pueden compartir? La respuesta no es una sugerencia, es una ley espiritual inmutable, y su verdad te va a sacudir hasta los cimientos. Necesitas dejar de escuchar las voces de este mundo, que están diseñadas para adormecerte y llevarte a la destrucción, y empezar a escuchar la voz de tu Creador. Porque Él no te dio estas advertencias para robarte la diversión, te las dio para proteger tu propia alma. Vamos a la palabra. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 16. Escucha esto como si fuera la primera vez. Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, hace una pregunta que atraviesa los siglos. ¿O no sabéis que el que se une con una prostituta, un cuerpo es con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Detente ahí. Analicemos esto porque aquí está la llave de todo. Pablo no está hablando solo de prostitutas. Está revelando un principio espiritual universal. La palabra unirse en el griego original es kolao, que significa pegarse, adherirse, cementarse. No es un encuentro casual, es una fusión. Y fíjate en la prueba que utiliza. Vuelve directamente al Génesis, al diseño original de Dios para el matrimonio. Los dos serán una sola carne. El mundo y el diablo han pervertido esta verdad. Te han hecho creer que la sola carne es una frase poética, un ideal romántico que solo se aplica dentro del matrimonio. Mentira, es una ley espiritual que se activa siempre. Dios está diciendo que este poder de fusión, diseñado para ser la unión más sagrada y protegida dentro del pacto matrimonial, se convierte en un arma de destrucción masiva cuando lo usas fuera de ese pacto. Estás creando un vínculo de una sola carne que Dios nunca bendijo. Estás pegando tu alma a otra alma sin el pegamento sagrado de su presencia. Y lo que no está unido por Dios, está unido por la oscuridad. Esto significa que cada encuentro sexual que has tenido ha creado un lazo, una fusión, una conexión de una sola carne contigo y esa persona. No es un recuerdo, es una realidad espiritual activa, ahora mismo. Pero sigamos porque se pone aún más claro. Vamos a las palabras de Jesús mismo en Mateo capítulo 19, versículo 6. Hablando del matrimonio dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Todos leemos esto y sentimos el consuelo de la permanencia del matrimonio. Es algo hermoso, pero como toda ley espiritual, tiene un reverso aterrador. Si lo que Dios junta no debe separarse, la implicación es devastadora. Lo que tú has juntado sin Dios, debes separarlo activamente o te destruirá. Has estado intentando construir una vida, una nueva relación, una conexión con Dios, mientras sigues espiritualmente pegado a personas que Él nunca unió a ti. Te has convertido en una sola carne con fantasmas, con recuerdos, con cadenas que te arrastran de vuelta a la tumba de tu pasado cada vez que intentas caminar hacia la luz. Dios te está diciendo, esa unión es ilegítima, no tiene mi sello, no tiene mi bendición.
Es una falsificación del enemigo y tienes que romperla. Y aquí es donde la mayoría de la gente se equivoca, incluso la gente de iglesia. Te han enseñado, quizás con la mejor de las intenciones, que si pecas solo tienes que pedir perdón, que la confesión lo arregla todo. Y aunque la confesión es absolutamente esencial, es solo el primer paso. Te enseñaron que pedir perdón es como pulsar un botón de borrar. Pero el texto original nos revela una verdad mucho más profunda. Miremos Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ves las dos acciones? Perdonar y limpiar. Son dos operaciones divinas distintas. El perdón cancela tu deuda con Dios. Cuando confiesas, la sangre de Cristo te cubre y a los ojos del Padre tu historial legal queda limpio. Eres perdonado. Pero eso no rompe automáticamente la atadura espiritual que creaste con la otra persona. Esa atadura, ese lazo del alma, es la maldad, la suciedad, la contaminación que necesita ser limpiada. El perdón te reconcilia con Dios, pero la limpieza te libera de la conexión con el enemigo. El perdón quita la culpa, pero la limpieza rompe la cadena. Puedes ser perdonado y seguir encadenado. Puedes tener tu entrada al cielo asegurada y vivir un infierno en la tierra porque nunca te sometiste a la segunda parte de la promesa. La limpieza, la purificación, el corte deliberado de esos lazos impíos. La diferencia es crucial, porque mientras esa cadena siga intacta, la puerta para la transferencia espiritual de la que hablamos antes sigue abierta de par en par. Esto significa que no basta con sentirte mal por tu pasado. No basta con decirle a Dios lo siento. Tienes que levantarte con la autoridad que Cristo te dio, tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y cortar activamente cada uno de esos lazos, nombre por nombre, sin piedad. No hay cómo evitarlo. No hay excepciones. Cada lazo que no rompes en el nombre de Jesús es un lazo que el enemigo usará para ahorcarte. Y yo sé que hay gente viendo esto que no está luchando con esto personalmente, pero está sufriendo porque alguien a quien ama está atrapado en este pecado. Un hijo, un cónyuge, un amigo. Tu corazón está roto por ellos. Si ese es tu caso, quiero que escribas intercediendo por alguien en los comentarios. No tienes que dar nombres. Dios sabe quién es. Y cada me gusta que reciba ese comentario será una oración más. Un hermano o una hermana uniéndose a ti en esa batalla espiritual por la persona que amas. Vamos a formar un ejército de intercesores ahora mismo. Sé que todo esto es difícil de escuchar. Es confrontador. Puede que ahora mismo sientas una mezcla de revelación y pánico, pero necesitas entender las consecuencias reales, las consecuencias eternas de ignorar esta verdad. Porque lo que estos lazos del alma le hacen a tu futuro es aún más aterrador que lo que le han hecho a tu pasado. Has estado caminando con estas cadenas tanto tiempo que has empezado a creer que son parte de ti. El ruido sordo de su arrastrar se ha convertido en la banda sonora de tu vida. Pero no es normal, es el sonido de tu alma muriendo lentamente, porque cada lazo del alma que ignoras, que justificas, que entierras bajo la alfombra del eso fue hace mucho tiempo, tiene 3 consecuencias devastadoras y activas en tu vida, ahora mismo. La primera es la separación. Ese lazo actúa como un generador de interferencias entre tú y Dios. ¿Sientes que tus oraciones chocan contra un techo de bronce? ¿Que la voz de Dios es un susurro lejano ahogado por un ruido blanco de culpa y recuerdos? No es tu imaginación. Esas conexiones impías contaminan tu línea de comunicación con el cielo. No puedes estar íntimamente conectado con la oscuridad de tu pasado y esperar tener una intimidad clara con la santidad de Dios. Es una imposibilidad espiritual. La segunda consecuencia es la esclavitud. Eres un títere y ni siquiera lo sabes. Las cuerdas son invisibles, pero son reales. La persona a la que sigues atado y los espíritus que operan a través de ella tiran de esas cuerdas. Te provocan pensamientos que no son tuyos, te incitan a patrones de pecado que creías haber vencido y sabotean cada intento que haces por avanzar. Eres esclavo de las emociones, los traumas y las maldiciones de personas que quizás ni siquiera recuerdes con claridad. Estás luchando una guerra por tu libertad, pero el enemigo tiene un puesto de avanzada dentro de tus propios muros, y la tercera consecuencia es eterna. ¿Qué pasaría si murieras esta noche y te presentaras ante tu Creador? Sí, cubierto por la sangre de Cristo, perdonado, pero fragmentado. Le presentarías un alma llena de agujeros,
con pedazos de tu esencia esparcidos por las vidas de otros, manchada con la energía espiritual de almas que nunca se sometieron a él. Llegarías al cielo, sí, pero como un soldado que sobrevivió a la guerra pero perdió sus miembros en el campo de batalla. Dios te diseñó para ser completo, íntegro, una vasija de honor. Ignorar estos lazos es elegir llegar a su presencia roto. Si crees que esto es una exageración, una teoría teológica, déjame mostrarte cómo esta ley espiritual derribó a los hombres más fuertes que han caminado sobre la tierra. Piensa en Sansón. Sansón lo tenía todo: una unción sobrenatural, una fuerza que desafiaba las leyes de la física, un llamado divino para liberar a su pueblo. Era el arma secreta de Dios. Pero formó un lazo del alma con Dalila, una mujer que servía a los dioses del enemigo. ¿Y qué ocurrió en esa intimidad, en esa fusión de una sola carne? Él le entregó el secreto de su fuerza. El lazo del alma le dio a ella, y a los espíritus que operaban a través de ella, acceso a la fuente de su poder. El resultado no fue solo un mal corte de pelo. Fue la ceguera, la esclavitud, la humillación pública y la muerte. Tus lazos del alma le están contando a tus enemigos espirituales los secretos de tu caída. Le están susurrando dónde golpear, dónde eres más débil, cómo pueden robarte la unción y dejarte ciego y moliendo en el molino del enemigo. O mira a David, un hombre conforme al corazón de Dios, el rey poeta, el linaje del Mesías, pero formó un lazo del alma con Betsabé en un acto de adulterio y asesinato. Y aunque se arrepintió amargamente, aunque Dios lo perdonó, la cadena ya estaba forjada. ¿Cuál fue la consecuencia? La espada nunca se apartó de su casa. Su propio hijo, nacido de esa unión, murió. Otro hijo violó a su hermana. Otro hijo se rebeló y trató de matarlo, acostándose con sus concubinas a la vista de todo Israel. El caos, la muerte y la perversión sexual entraron en la familia del hombre más piadoso de la nación a través de ese único lazo del alma impío. Estás invitando a tu casa el mismo caos que reina en la vida de las personas con las que te uniste. Pero esto no es solo una historia antigua. He visto esto con mis propios ojos. Aconsejé a un hombre joven, lleno de potencial, inteligente, trabajador, pero cuya vida era un desastre absoluto. Cada negocio que empezaba fracasaba. Cada relación que intentaba construir se desmoronaba en desconfianza y peleas. Vivía con una ansiedad constante, un sentimiento de que estaba maldito. Oramos, ayunamos, pero nada cambiaba. Un día el Espíritu Santo nos guió a hablar de su pasado. Hicimos una lista. 12 mujeres. 12 lazos del alma forjados a lo largo de 15 años. Esa noche no hicimos una oración genérica. Hicimos guerra espiritual, nombre por nombre. En el nombre de Jesucristo renuncio al lazo del alma que hice con, y cortamos la conexión. Ordeno a todo espíritu de fracaso, de lujuria, de ansiedad que entró a través de este lazo que me deje ahora. Fue una batalla. Pero al terminar, algo había cambiado en la atmósfera. A la semana siguiente me llamó llorando. Por primera vez en años sentía paz. Por primera vez sentía su mente clara. 2 meses después, el negocio que estaba a punto de cerrar consiguió un contrato que lo salvó. 1 año después conoció a la mujer que hoy es su esposa. ¿Cuántas cadenas están atadas a ti ahora mismo, saboteando el futuro que Dios ha planeado para ti? Tal vez mientras escuchas esto no es la historia de Sansón o David la que resuena contigo, sino la tuya propia. Te reconoces en ese hombre joven. Reconoces el patrón de fracaso, la ansiedad inexplicable, las relaciones que siempre terminan de la misma manera dolorosa. Quizás llevas años luchando en secreto, sintiéndote sucio, avergonzado, pensando que eres el único. Crees que tu caso es el peor, que tus pecados son demasiado oscuros. Te has acostumbrado tanto al peso de estas cadenas que has olvidado cómo se siente caminar en libertad. Si eres honesto contigo mismo, sabes que este mensaje es para ti. Sabes que esto no es una coincidencia. Es una cita divina. Dios te ha traído aquí para arrancarte las vendas de los ojos y mostrarte la verdadera razón de tu lucha. Antes de mostrarte cómo romper cada una de estas cadenas, quiero pedirte que hagas algo. Si cargas con esta lucha en secreto, a veces durante años, a veces durante décadas, te invito a hacer algo valiente ahora mismo. En los comentarios escribe cuánto tiempo llevas luchando con esto. No necesitas dar detalles. Solo el tiempo. 5 años. 15 años. Desde la adolescencia. Cuando lo escribes rompes el poder del secreto. Estás trayendo la oscuridad a la luz.
Y cada me gusta que reciba tu comentario es un hermano o una hermana diciendo, no estás solo, estoy orando por ti. Vamos a transformar esta sección de comentarios en un altar de intercesión y liberación. La pregunta, por tanto, ya no es si esto te afecta. Has visto la evidencia en las Escrituras, has escuchado los testimonios y, lo más importante, lo sientes en tu propio espíritu. La pregunta que debes responder ahora, la única pregunta que importa es, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a seguir arrastrando estas cadenas un día más o vas a tomar la espada que Dios te ha dado y, por fin, cortar lo que te mantiene atado? Pero quiero que escuches la mejor noticia que vas a oír en mucho tiempo. No importa cuántas cadenas haya en tu alma. No importa cuán profundo hayas caído, cuán sucio te sientas o cuántos años lleves arrastrando este peso. No hay lazo del alma que la sangre de Jesucristo no pueda romper. No hay fragmento de tu alma que el Espíritu Santo no pueda restaurar. Tu caso no es demasiado difícil para Dios. Tu historia no es demasiado oscura para su luz. La libertad no es una posibilidad lejana, es una decisión que puedes tomar ahora mismo. El perdón de Dios es instantáneo, pero tu libertad requiere tu participación. Él no va a romper una cadena que tú sigues acariciando. Tienes que levantarte y luchar por tu propia alma. Y te voy a dar las armas exactas para hacerlo. El camino hacia la libertad es un proceso espiritual claro, militante e innegociable. No mañana, no la semana que viene. Esta noche necesitas hacer 4 cosas. Primero, confiesa y arrepiéntete. Esto no es solo sentirte mal. Arrepentirse significa cambiar de mentalidad. Significa estar de acuerdo con Dios en que cada una de esas uniones fue pecado, una violación de su diseño sagrado. Significa dejar de justificarlo, de llamarlo un error o cosas de la juventud. Llámalo por su nombre: pecado. Haz una lista si es necesario en un papel que luego puedas destruir. Sé honesto. Dios ya lo sabe, pero necesita que tú lo reconozcas. Segundo, renuncia y corta. Esto debe hacerse en voz alta. Tus palabras tienen poder en el mundo espiritual. Tienes que ir a un lugar donde puedas estar a solas y con la autoridad que tienes en Cristo declarar por cada nombre de esa lista: en el nombre de Jesucristo, renuncio al lazo del alma que hice con nombre de la persona. Renuncio a todo pacto, a toda fusión y a toda conexión espiritual que se formó entre nosotros, por la sangre de Jesús. Corto este lazo ahora y lo declaro nulo y sin efecto para siempre. Debes hacerlo por cada persona, sin excepciones. Tercero, ordena y expulsa. Recuerda la autopista de doble sentido. Ahora que has cortado el lazo, tienes que desalojar a los ocupantes ilegales. Declara en voz alta: en el nombre de Jesús ordeno a todo espíritu de lujuria, de depresión, de ansiedad, de ira, de rechazo, de perversión que entró en mi vida a través de estos lazos del alma, que me deje ahora. Os echo fuera de mi cuerpo, de mi alma, de mi mente y de mi espíritu. No tenéis derecho legal sobre mí. Soy templo del Espíritu Santo. Y cuarto, restaura y reclama. Después de limpiar la casa, tienes que llenarla. Pídele a Dios: Padre, te pido que me devuelvas cada fragmento de mi alma que fue entregado en estas relaciones. Lávalos en la sangre de Jesús y restáuralos en mí. Y te pido que me llenes hasta rebosar con tu Espíritu Santo. Llena cada espacio vacío que ha quedado. Sella mi alma con tu presencia para que nada impuro pueda volver a entrar. Esto no es una fórmula mágica. Es una guerra espiritual. Es aplicar la obra terminada de Cristo en la cruz a las heridas de tu vida. La promesa está ahí, escrita en piedra. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. ¿Lo ves? No solo perdonar, sino limpiar. El perdón borra tu deuda ante el tribunal del cielo, pero la limpieza es la operación quirúrgica que extrae el veneno de tu alma. El perdón te hace legalmente libre. La limpieza te hace experimentalmente libre. Dios está esperando ahora mismo para realizar esa doble operación en ti. Solo necesita tu permiso. Solo necesita tu confesión. Hoy tienes una decisión. Puedes cerrar este vídeo y seguir como antes, arrastrando las mismas cadenas, luchando las mismas batallas, sintiendo el mismo vacío. Puedes convencerte de que esto es una exageración y seguir viviendo una vida fragmentada y a medias. O puedes, aquí y ahora, trazar una línea en la arena. Puedes decidir que ya has pasado suficiente tiempo en la cárcel del enemigo.
Puedes decidir que quieres recuperar cada pedazo de tu alma. Puedes decidir ser la persona íntegra, pura y poderosa que Dios te creó para ser. Si has decidido por la libertad, quiero que hagas esta oración conmigo, en voz alta, desde donde estés. No es una repetición de palabras, es una declaración de guerra. Es tu carta de emancipación. Dilo conmigo. Señor Jesús, confieso que he pecado contra ti al unirme sexualmente fuera de tu pacto. Me arrepiento de todo corazón. Te pido perdón. Lávame con tu sangre preciosa. Renuncio a toda obra del enemigo en mi vida a través de estos lazos. Te entrego mi cuerpo, mis ojos, mi mente y mi corazón. Lléname con tu Espíritu Santo. A partir de hoy, soy tuyo, completamente tuyo. Amén. Si has hecho esta oración conmigo, quiero que escribas "Yo declaré" en los comentarios. No es para mí, es para ti. Es para sellar tu decisión. Y cuando veas el comentario de otro hermano o hermana que también lo ha declarado, dale un me gusta. Ese me gusta es tu bendición sobre su vida. Es tu forma de decir estoy contigo en esta batalla. Si tú ya fuiste liberado de esto en el pasado, por favor, deja tu testimonio. Tu historia puede ser la cuerda de esperanza que alguien necesita para no rendirse hoy. Y si conoces a alguien atrapado en esta lucha, comparte este video. A veces, el mayor acto de amor es enviar una verdad que es difícil de escuchar. Recuerda, tu pasado no tiene por qué ser tu prisión. La persona que eras antes de que estas cadenas se forjaran te está esperando. Vamos a recuperarla. Dios te bendiga.